Diputado Carlos Escarrá, tiene la palabra. Presidente, ciudadanos diputados, nosotros hemos conversado y los pueblos indígenas hicieron una propuesta para el artículo 7 que creo que concilia el único artículo que estaba en discordia, porque luego la figura del registro se repite en 4 o 5 artículos subsiguientes, de tal manera de que no habría ni siquiera problemas hacia adelante de la ley. Por lo tanto, con todo respeto, quiero que se someta a la consideración, levantarle la sanción de suspensión y que nosotros podamos entonces hoy salir aprobando esta ley del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, porque entendemos de que es una ley importante y valiosa, tanto desde el punto de vista del Estado como desde el punto de vista de las comunidades y de los pueblos indígenas. Usted está proponiendo que le levantemos la sanción a la decisión aprobada de diferir la ley. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar la propuesta del diputado Carlos Escarrá de que le levantemos la sanción a la decisión de diferir la ley de pueblos de los pueblos indígenas en materia de cultura. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con levantar la sanción, hacerlo con la señal de costumbre. Cuente, secretario. Mayoría calificada, señor presidente. Aprobado. Ya aprobamos darle continuidad a la ley, diputado. Ciudadano secretario, ¿en qué punto de la ley quedamos? Quedamos en el artículo 7, al cual le doy lectura nuevamente, señor presidente. De lectura, ciudadano secretario. Provisión de registro de propiedad intelectual, los usos, prácticas, costumbres, tradiciones, expresiones, saberes ancestrales, tecnologías e innovaciones, conocimientos asociados a los recursos genéticos y a la biodiversidad y demás conocimientos tradicionales que forman parte del patrimonio cultural colectivo de los pueblos y comunidades indígenas no podrán ser objeto de la forma de registro de propiedad intelectual. Es todo, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Yerno Palau. Entiendo yo que van a hacer la propuesta conciliada, ¿no? Tiene la palabra. Sí, presidente. Mire, presidente, antes quisiéramos aclarar que en la misma ley el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas forma parte del patrimonio cultural de la nación venezolana y que de una u otra manera las leyes que hemos presentado ante esta plenaria tienen que ver con el concepto de reafirmar de que los pueblos indígenas son pueblos específicos reconocidos por la Constitución. Este artículo 7 realmente trata de preservar ese conocimiento de los pueblos indígenas, ese conocimiento tradicional, esa manera de interpretar el mundo, esa manera de interpretar la naturaleza y sobre todo esos conocimientos que milenariamente se han transmitido de generación en generación a través de los pueblos y comunidades indígenas. Nosotros proponemos que este artículo 7, en consenso con quienes nos hicieron las observaciones, quedaría entonces redactado de la siguiente manera. Los usos y prácticas, costumbres, tradiciones, expresiones, saberes ancestrales, tecnología e innovaciones, conocimientos asociados a los recursos genéticos y a la diversidad, a la biodiversidad y demás conocimientos tradicionales que forman parte del patrimonio cultural colectivo de los pueblos y comunidades indígenas no podrán ser objeto de la forma de registro de propiedad intelectual. Solo podrán ser objeto de registro por el Instituto de Patrimonio Cultural, de común acuerdo con los pueblos y comunidades indígenas, quienes asumirán la propiedad intelectual colectiva de los mismos. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Rojas. Señor presidente, colegas diputados, se habló
hace un momento, cuando se determinó, pues, por la mayoría de la plenaria, que había que suspender, pues, la ley para una próxima sesión de la Asamblea. Pero en realidad hay que darle respuesta a algo muy significativo. El Estado-Nación tiene una Carta Magna, que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda norma que no contradiga la Constitución, bueno, está ajustada perfectamente a derecho. La propuesta hecha por la comunidad indígena de ninguna manera contradice la Constitución ni la Carta Magna. De tal manera que hablar de disgregación del Estado venezolano es un viejo argumento de la burguesía esgrimido durante el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, y es lamentable que ese criterio se defienda aquí en el seno de la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Gracias, diputados. Se va a cerrar el debate. Cerrado. Ciudadano secretario, de lectura a la redacción nueva del artículo 7. Entonces Ya la consigna el diputado Palau. Vamos a dar un receso de 5 minutos mientras llega la redacción. Secretario, informe si ya llegó la redacción del artículo. La tengo consignada, señor presidente. Haga el favor de leer el artículo 7. Los usos, prácticas, costumbres, tradiciones, expresiones, saberes ancestrales, tecnología, innovaciones, conocimientos asociados a los recursos genéticos y a la biodiversidad y demás conocimientos tradicionales que forman parte del patrimonio cultural colectivo de los pueblos y comunidades indígenas no podrán ser objeto de la forma de registro de propiedad intelectual. Solo podrán ser objeto de registro por el Instituto del Patrimonio Cultural de común acuerdo con los pueblos y comunidades indígenas, quienes asumirán la propiedad intelectual colectiva de los mismos. Es todo, señor presidente. Vamos a someter a votación el artículo con la nueva redacción. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar la redacción del artículo 7, como quedó leída por secretaría, se sugiere hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 8. Reconocimiento de los ancianos y ancianas indígenas. Se reconoce y protege como patrimonio vivo de la nación a los ancianos y ancianas indígenas que transmitan sus idiomas, voces, cantos, leyendas, creencias, cuentos, ritos y otras expresiones, enseñanzas culturales e históricas, los cuales serán incluidos en el sistema educativo nacional a través de la educación intercultural bilingüe mediante los planes, programas, proyectos y actividades que a tal efecto dicte el Ministerio competente. El Estado, a través de los órganos y entes competentes en materia educativa, cultural e indígena, establecerán los beneficios socioeconómicos a los ancianos y ancianas indígenas que enseñen o transmitan la herencia histórica y cultural en los centros, planteles, instituciones educativas de carácter público como incentivo e intercambio de la enseñanza común, de la enseñanza cultural y ancestral. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos, diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 8, leído por secretaría, hacerlo con la señal de costumbre.
Aprobado. Siguiente, ciudadano secretario. Artículo 9, definición. A los fines de esta ley se entiende por 1, patrimonio cultural indígena. Comprende el conjunto de bienes, creaciones, manifestaciones, producciones tangibles e intangibles constituidas por los elementos característicos de la cultura de uno o más pueblos y comunidades indígenas desarrollados y perpetuados por dichos pueblos y comunidades. 2, bienes e intangibles son las expresiones, usos, tradiciones, representaciones, conocimientos, saberes, como visión, creencias, técnicas y prácticas que, sin tener un sustento tangible o material, son transmitidas de generación en generación oralmente en su interacción con la naturaleza y su historia, siendo reconocidos por los pueblos y comunidades indígenas como integrantes del patrimonio cultural. 3, bienes tangibles son las expresiones de la cultura de los pueblos y comunidades indígenas sustentadas en elementos materiales. 4, actividades, bienes y servicios culturales son aquellos que, considerados desde el punto de vista de su calidad, utilización o finalidad específica, encarnan o transmiten expresiones culturales independientemente del valor comercial que puedan tener. Las actividades culturales pueden constituir una finalidad de por sí o contribuir a la producción de bienes y servicios. Todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 9, leído por secretaría, se deberán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 10, determinación del patrimonio. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a determinar los bienes tangibles e intangibles que constituyen su patrimonio cultural y establecer las medidas de salvaguarda en el ámbito de sus tierras y hábitat conforme a sus prácticas, usos y costumbres. Todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el diputado Ángel Rodríguez. Tiene la palabra. No, es a los compañeros que están haciendo la ley, ¿no? ¿Cómo queda lo que tiene que ver con la división territorial que se está haciendo en el reconocimiento de las tierras indígenas en estos momentos en esta ley? No, pero es que aquí dice, los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a determinar los bienes tangibles e intangibles, y la tierra es parte de esos bienes tangibles e intangibles. Entonces, y tengo entendido que eso se está haciendo conjuntamente con las comunidades indígenas y el Ministerio del Ambiente. O sea, y aquí lo que da a entender es que son solamente las comunidades indígenas quienes establecerán las pautas sobre esa situación. Tiene la palabra el diputado Palau. Presidente, en la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas y en la Ley de Demarcación de los Hábitats de los Pueblos y Comunidades Indígenas, está bien claro que quienes establecen el primer mapa mental de sus tierras, el reconocimiento de sus tierras, son los propios pueblos indígenas. Dentro de la LOGSI, en la estructura de lo que es los pasos para llegar a la demarcación, también están incluidos las estructuras del Estado, en este caso el Ministerio del Ambiente, quien conjuntamente con los pueblos indígenas y la Comisión de Demarcación van a definir los espacios que corresponden a los pueblos indígenas. Este artículo tiene que ver más con esa consulta, ese consentimiento previo que tienen derecho y son elementos constitucionales que por derecho tienen los pueblos indígenas. Y por supuesto, en lo que se consideran los espacios de hábitats y tierras, porque el concepto no es una definición de territorio en función de lo que se ha dicho aquí. Se ha definido, incluso se han utilizado algunos conceptos bastante fuertes y duros que están fuera de lugar. El concepto del separatismo. Aquí el concepto del espacio, de tomar sus propias decisiones en su espacio, es porque los propios pueblos indígenas saben cuáles son los elementos de su cultura y los elementos que valorizan como parte de su patrimonio cultural. De todas maneras, definimos bien claro que el patrimonio cultural de los pueblos indígenas es el patrimonio cultural de la nación. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Consideración. Se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 10, leído por secretaría, se deberá indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 11, denominación de los bienes culturales. Los bienes constitutivos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas serán denominados o identificados conforme al idioma originario del pueblo indígena de pertenencia.
Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 11 leído por Secretaría se servirán indicarlo con la siguiente costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Capítulo 2. Fomento y difusión del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el capítulo 2, fomento y difusión del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, hacerlo con la siguiente costumbre. Aprobado. Siguiente. Artículo 12. Fomento y difusión. El Estado debe fomentar la transmisión y difusión de las manifestaciones culturales indígenas en los medios de comunicación social, públicos, privados y comunitarios, televisivos, radioeléctricos, informáticos, satelitales e impresos, y dispondrá la creación de medios de comunicación social indígena en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Los pueblos y comunidades indígenas determinarán las expresiones culturales que no puedan ser divulgadas en los medios de comunicación social. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 12 leído por Secretaría se servirán indicarlo con la siguiente costumbre. Aprobado. Siguiente. Artículo 13. Acceso a los servicios de comunicación e información. El Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el acceso a los servicios de información como radio, televisión, internet, redes, biblioteca, de informática y otros. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 13 leído por Secretaría se servirán indicarlo con la siguiente costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Fortalecimiento de las actividades, bienes y servicios tradicionales. Artículo 14. El Estado debe promover, fomentar y facilitar a los pueblos y comunidades indígenas el intercambio y acceso a los conocimientos, saberes, experiencias, tecnologías, innovaciones y programas de capacitación en el ámbito socioeconómico y cultural para fortalecer las actividades, bienes, servicios y formas tradicionales de producción en el ámbito local, estatal, nacional e internacional. Los intercambios de los conocimientos y de saberes deben aplicarse de manera que no tengan repercusiones negativas en su forma de vida, usos, prácticas, costumbres y tradiciones. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 14 leído por Secretaría se irá a indicarlo con la siguiente costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Capítulo 3. Protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el capítulo 3, protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, hacerlo con la siguiente costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Protección integral del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Artículo 15. Los bienes tangibles e intangibles que constituyen el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas deben ser protegidos integralmente y conservados en función de su valor ambiental, histórico, espiritual, antropológico, arqueológico y arquitectónico, comprendiendo su identificación, inventario, conservación, restauración, preservación, revalorización, promoción, difusión, registro, cuando corresponda, y la repatriación si fuera el caso. Queda prohibida toda intervención que introduzca elementos que desvalorice el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 15 leído por Secretaría se servirán indicarlo con la siguiente costumbre. Aprobado. Siguiente. Artículo secretario. 16. Coordinación de políticas culturales indígenas. El Ejecutivo Nacional, a través de los órganos siguientes competentes en materia cultural y de pueblos indígenas, debe coordinar con los pueblos y comunidades indígenas las políticas públicas de salvaguarda y rescate de los bienes tangibles e intangibles que hayan sido sustraídos de manera ilegal o contra la voluntad de los pueblos y comunidades indígenas. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 16 leído por Secretaría se servirán indicarlo con la siguiente costumbre. Aprobado. Siguiente, secretario. Medidas sobre el patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas en peligro de extinción. Artículo 17. Las manifestaciones y expresiones culturales de los pueblos y comunidades indígenas que se encuentren en amenaza o peligro de extinción, previa consulta a los pueblos y comunidades indígenas involucrados, serán recopiladas y salvaguardadas en soportes materiales, literarios, audiovisuales o propios de las nuevas tecnologías que garanticen su transmisión, difusión y revalorización, promoviendo la investigación, documentación y su uso activo y protagónico por las comunidades indígenas para garantizar su conocimiento a las presentes y futuras generaciones. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado.
Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 17 leído por secretaría se servirán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo, ciudadano secretario. Artículo 18. Consulta previa. Toda investigación o actividad que afecte directamente o indirectamente al patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas debe ser consultada antes de su inicio a los pueblos y comunidades indígenas involucrados respetando su idioma, espiritualidad, organización propia, autoridades legítimas y los sistemas de comunicación e información de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas involucrados. Toda consulta que se realice debe estar conforme al procedimiento establecido en la ley que regula la materia de competencia indígena. El resultado de la investigación o documentación debe estar resguardado y custodiado conjuntamente por el Estado y los pueblos y comunidades indígenas. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 18 leído por secretaría se deberán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente, ciudadano Capítulo secretario. cuarto, promoción y difusión del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el capítulo cuarto, promoción y difusión del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 19, presentaciones y exhibiciones del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. En las exhibiciones o presentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales de la cultura venezolana se reincluirán los elementos constitutivos de las manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades indígenas. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 19 leído por secretaría se deberán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente. Artículo 20. Inclusión en el sistema educativo nacional. El Ejecutivo Nacional, a través de los órganos y entes competentes en materia de educación, deben diseñar planes, programas, proyectos y actividades para ser incluidos en los niveles y modalidades del sistema educativo nacional que contengan las expresiones culturales e indígenas como parte integrante de la cultura nacional. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 20 leído por secretaría se deberán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente. Capítulo quinto, participación en la economía. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el capítulo quinto, participación en la economía, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente. Participación en actividades productivas tradicionales y no tradicionales. Artículo 21. Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a decidir libremente sobre los sistemas técnicos y mecanismos de elaboración, producción, comercialización e intercambio de sus productos, bienes, actividades y servicios indígenas tradicionales y en general al ejercicio libre de sus actividades productivas tradicionales y no tradicionales, así como a participar en la economía nacional fomentando su intercambio comercial en el ámbito comunal, local, regional, nacional e internacional, sin menoscabo de la protección y salvaguarda del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas prevista en la presente ley. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 21 leído por secretaría se deberán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente. Artículo 22, reserva de comercio. Reserva de comercio. Los pueblos y comunidades indígenas determinarán según sus usos, tradiciones y costumbres las actividades, bienes y servicios constitutivos de su patrimonio cultural que no puedan ser susceptibles de comercio. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 22 leído por secretaría se deberán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 23, identificación de los bienes y servicios tradicionales. Los pueblos y comunidades indígenas en sus prácticas económicas tradicionales de intercambio comercial deben identificar con un símbolo autóctono la prestación de bienes y servicios que indique el pueblo y comunidad indígena de origen. Este símbolo será administrado por los pueblos y comunidades indígenas al cual pertenece y debe estar inscrito ante el Registro General de Patrimonio Cultural. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 23 leído por secretaría se deberán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 24. Uso y utilización de los nombres y denominaciones entre los pueblos y comunidades indígenas. Los nombres y denominaciones pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas no podrán ser usados o aprovechados con fines comerciales sin la previa consulta y aprobación de los pueblos y comunidades indígenas involucrados. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado.
Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 24 leído por secretaría se deberán indicarlo con la siguiente costumbre. Aprobado. Siguiente artículo, ciudadano secretario. Participación en los procesos de intercambio comercial y cultural. Artículo 25. El Ejecutivo Nacional, a través de los órganos oyentes con competencia en materia de industria ligera y comercio, turismo, pueblos indígenas y cultura, promoverán y facilitarán el acceso en condiciones favorables a los productores indígenas para garantizar su participación en los procesos de intercambio comercial y cultural en el ámbito comunal, local, regional, nacional e internacional. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 25 leído por secretaría se servirán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo secretario. 26. Registro de artesanos y artesanas. El Instituto de Patrimonio Cultural, conjuntamente con los pueblos y comunidades indígenas, debe llevar un registro de artesanos y artesanas indígenas. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 26 leído por secretaría se servirán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente. Capítulo 6. Inventario del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el capítulo 6, inventario del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente. Artículo 27. Inventario de bienes. Los bienes constitutivos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas debe ser incluso en el inventario del patrimonio cultural indígena a cargo del Instituto del Patrimonio Cultural, lo que se incluirá su denominación, idioma indígena, una descripción sucinta de su objeto, función y pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas a la que pertenezca, pudiendo reservarse aquellos bienes que por su naturaleza y valor no deben ser objeto de inventario. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 27 leído por secretaría se servirán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 28. Deber de informar sobre el estado físico del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Los pueblos y comunidades indígenas deben informar al Instituto de Patrimonio Cultural sobre el estado en que se encuentran los bienes, las condiciones de deterioro, las circunstancias de riesgo o amenazas de orden social, económico, biográfico, político, militar, ambiental, cultural, los fines de su inventario, vigilancia, restauración, revitalización, revalorización, mantenimiento, rescate en general, la aplicación de medidas que sean necesarias para su conservación y salvaguarda, así como el registro, si fuera el caso. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 28 leído por secretaría se servirán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Artículo Siguiente 29. Notificación de la tenencia de los bienes del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Toda persona natural o no jurídica de carácter público, privado, local, regional, nacional e internacional que conserve o mantenga bienes tangibles o intangibles, investigaciones o documentos que por su contenido reflejen o que constituyan patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas venezolanas deben notificar al Instituto de Patrimonio Cultural sobre la tenencia de los bienes a los fines de su inventario. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 29 leído por secretaría se servirán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 30. Destino de bienes en posesión de terceros. A los efectos del artículo anterior, el Instituto de Patrimonio Cultural le notificará al pueblo y comunidad indígena involucrados sobre los bienes en posesión de terceros no indígenas para decidir sobre su registro, permanencia o restitución cuando haya sido sustraído de manera ilegal. En caso de restitución de los bienes constitutivos del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, se solicitará a los organismos competentes en el ámbito nacional o internacional el retorno de aquellos bienes, lo cual se realizará de conformidad con la legislación vigente. Es todo, señor presidente. Consideración. Se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el artículo 30 leído por secretaría se servirán indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Capítulo 7. Registro del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Es todo, señor presidente. En consideración, se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputados y diputadas que estén por aprobar el capítulo 7, registro del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Siguiente artículo. Artículo 31. Determinación de los bienes registrables. Los pueblos y comunidades indígenas decidirán libremente cuáles bienes tangibles o intangibles deben registrarse por ante la Oficina del Registro General del Patrimonio Cultural, pudiendo reservarse aquellos bienes que por su naturaleza y valor no deban ser objeto de registro. Consideración.
Se va a cerrar el debate. Cerrado. Los ciudadanos diputadas y diputados que estén por aprobar el artículo 31, leído